Bienvenidos un día más a este canal y a esta su serie de reyes y reinas de España. Me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más para seguir recorriendo juntos esta fascinante historia que comenzó hace siglos y que episodio tras episodio nos han permitido conocer no solo a los reyes y reinas que gobernaron, sino también el mundo en el que vivieron y las decisiones que cambiaron el rumbo de la historia. Yo soy Ale y como siempre los invito a que se pongan cómodos, se sirvan un café, un té o la bebida que más les guste, porque durante los próximos minutos vamos a viajar al pasado. En el episodio anterior conocimos a Carlos IV, un rey muy diferente a su padre Carlos III. Vimos cómo heredó un imperio enorme, pero también un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Y justamente de ese cambio vamos a hablar hoy. Porque mientras Madrid intentaba mantener la estabilidad, en Francia estaba ocurriendo algo que haría temblar no solo a España, sino a todas las monarquías de Europa. Así que sin más, acompáñenme porque nuestra historia continúa. Hay fechas que cambian un país y hay otras que cambian el mundo entero. En 1789 es una de ellas. Cuando escuchamos hablar de la Revolución Francesa, normalmente pensamos en la toma de la Bastilla y la guillotina, o en personajes como Robespierre o María Antonieta. Pero hoy no quiero contarles la Revolución Francesa como normalmente se cuenta. Hoy quiero que la veamos desde Madrid. Quiero que imaginemos por un momento el Palacio Real de España. Carlos IV llevaba apenas unos meses en el trono. Su padre, Carlos III, había muerto recientemente. Todo parecía seguir su curso normal, hasta que empezó a llegar noticias desde Francia. Al principio, eran simplemente rumores, manifestaciones, protestas, problemas económicos, nada que pareciera demasiado grave. Después llegaron noticias de disturbios. Más tarde comenzaron a hablar de violencia y de pronto un día llegó un mensaje que nadie dentro del palacio podía creer. El pueblo francés estaba desafiando a su propio rey y entonces todos comprendieron que aquello no era una protesta más, era el comienzo de algo completamente nuevo y también de algo profundamente peligroso. Porque cuando una idea cruza una frontera, es mucho más difícil detenerla que a un ejército. Si hoy tomáramos un mapa, veríamos muchos países parecidos a los actuales, pero el mapa político era muy diferente. La mayor parte del continente estaba gobernada por monarquías absolutas. Eso significaba que el rey concentraba prácticamente todo el poder. No existían elecciones como las conocemos hoy. No había parlamentos capaces de limitar realmente al monarca. La idea dominante era que los reyes gobernaran porque Dios así lo había querido. Era el llamado derecho divino de los reyes. Y durante siglos, muy pocas personas se atrevieron a cuestionarlo. Pero las ideas son curiosas. Viajan, cambian, se transforman y una vez que llegan a la mente de las personas es casi imposible hacer que desaparezcan. Durante el siglo XVIII comenzó a surgir un grupo de pensadores que hoy conocemos como los Ilustrados. Quizá hayan escuchado nombres como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. Ellos empezaron a hacer preguntas que parecían sencillas, pero que resultaban peligrosísimas. ¿Debe una sola persona concentrar todo el poder? ¿Todos los seres humanos nacen con los mismos derechos? ¿Quién le dio realmente autoridad al rey? Hoy esas preguntas nos parecen normales, pero hace más de 200 años podían llevarte a la cárcel o algo peor. Mientras estas ideas recorrían Europa, Francia enfrentaba otro problema. No tenía dinero. Y cuando digo que no tenía dinero, no hablo de una pequeña crisis, hablo de un estado prácticamente en bancarrota.
las guerras habían vaciado las arcas. La ayuda enviada durante la independencia de los Estados Unidos había costado una fortuna, y mantener la enorme corte de Versalles consumía cantidades inmensas de recursos. Aquí quiero hacer una pausa. Muchas veces se dice que la Revolución Francesa ocurrió únicamente porque Luis XVI y María Antonieta vivían rodeados de lujos. Aunque eso tuvo parte de responsabilidad, la realidad era mucho más compleja. Francia tenía un sistema profundamente desigual. La sociedad estaba dividida en tres grandes grupos. El primer estado era el clero, el segundo estado era la nobleza y el tercer estado era prácticamente todo el resto de la población. Campesinos, artesanos, comerciantes, profesionales, trabajadores, es decir, más del 90% de los franceses. Y aquí estaba el verdadero problema. Los dos primeros grupos disfrutaban de enormes privilegios, pagaban muy pocos impuestos. Mientras tanto, era el pueblo quien sostenía económicamente al reino. Imaginen esta situación. Trabajan todos los días. Cada vez pagan más impuestos, los alimentos suben de precio, el pan escasea y aún así observan cómo una parte de la sociedad mantiene privilegios simplemente por haber nacido en determinada familia. No hace falta ser historiador para entender que esa mezcla podía terminar muy mal, y eso efectivamente ocurrió. En 1788, una serie de malas cosechas agravó todavía la situación. El precio del pan comenzó a dispararse, y cuando el alimento básico de una población deja de estar al alcance de la mayoría, la desesperación no tarda en aparecer. Luis XVI intentó encontrar una solución. Convocó a los Estados Generales, una institución que no se reunía desde más de 170 años. Su intención era conseguir nuevos impuestos, pero sin darse cuenta, acababa de abrir una puerta que ya nunca volvería a cerrarse, porque quienes acudieron representando al pueblo ya no querían solamente hablar de impuestos, querían hablar de derechos, de participar en el gobierno, querían ser escuchados, y cuando comprendieron que nadie pensaba concederles esos cambios, decidieron comenzar a construir un nuevo país. Muy pronto esta decisión cambiaría la historia de Francia y también la de España. Pero eso lo descubriremos en unos momentos. Como les decía, Luis XVI convocó a los Estados Generales con la intención de resolver una crisis económica. Él necesitaba dinero para mantener funcionando al reino y pensó que reunir a los representantes sería la mejor manera de conseguir nuevos impuestos. Pero la historia tiene una costumbre muy curiosa. Muchas veces las decisiones que tomamos para resolver un problema terminan creando uno más grande. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los representantes del tercer estado, es decir, la inmensa mayoría del pueblo francés, llegaron a una idea muy distinta. Ya no querían seguir siendo simples espectadores, querían participar en las decisiones del país. Imagínense por un momento la tensión que debía sentirse en aquellas salas. De un lado estaban los nobles y el alto clero, acostumbrados a conservar sus privilegios. Del otro, hombres que representaban a millones de personas cansadas de pagar impuestos, mientras otros vivían rodeados de lujos. La distancia entre unos y otros era tan grande que el diálogo se volvió prácticamente imposible. El 17 de junio de 1789, los representantes del tercer estado dieron un paso que cambiaría la historia. Se declararon la Asamblea Nacional y afirmaron que ellos representaban a la nación francesa. Aquello era mucho más que una declaración política, era un desafío directo a la autoridad del rey. Pocos días después ocurrió uno de los momentos que parecen sacados de una película.
Cuando intentaron reunirse, encontraron cerrada la sala donde normalmente celebran sus sesiones. Nunca ha quedado del todo claro si fue una decisión deliberada o simplemente una coincidencia. Pero para ellos, aquello significó una cosa: el rey intentaba impedir que siguieran reuniéndose. Así que buscaron otro lugar. Entraron a una cancha cubierta donde se practicaba el juego de pelota, una especie de antecesor del tenis, y ahí hicieron un juramento que pasaría a la historia. Prometieron no separarse hasta darle a Francia una nueva constitución. Quizá en ese momento ninguno de ellos imaginaba hasta dónde llegarían las consecuencias de aquella promesa. Mientras tanto, en el Palacio de Versalles, Luis XVI dudaba, y aquí quiero detenerme un poco. Con el paso de los años, muchas personas han pintado a Luis XVI como un rey completamente incapaz. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. No era un hombre cruel, no disfrutaba la violencia. De hecho, muchos historiadores coinciden en que uno de sus mayores problemas era precisamente la indecisión. Quería evitar enfrentamientos. Pero cada día que pasaba sin tomar una decisión, hacía que la situación empeorara. Y mientras el rey dudaba, París servía. Los rumores comenzaron a correr por toda la ciudad. Se decía que el ejército estaba preparándose para disolver la asamblea, que habría arrestos, que volvería a las represiones, y el miedo empezó a convertirse en enojo, y el enojo en furia. Llegamos entonces el 14 de julio de 1789, una fecha que seguramente todos hemos escuchado alguna vez. Ese día, miles de parisinos marcharon hacia una fortaleza conocida como la Bastilla. Lo curioso es que la Bastilla ya no tenía la importancia militar que había tenido años atrás. Apenas había un puñado de prisioneros en su interior. Entonces, ¿por qué atacarla? Porque representaba algo mucho más poderoso que un edificio. Representaba el poder absoluto del rey. Representaba el miedo. Representaba la autoridad que durante siglos había parecido intocable. Cuando la multitud logró tomar la fortaleza, no solamente cayó un edificio, cayó un símbolo. Y cuando caen los símbolos, las ideas empiezan a viajar mucho más rápido que los ejércitos. La noticia cruzó Francia en cuestión de días, y poco después cruzó los Pirineos, hasta llegar a Madrid. ¿Se imaginan la escena? Un mensajero entra al Palacio Real, entrega los informes llegados desde Francia. Los ministros comienzan a leer. Hablan de disturbios. Hablan de una fortaleza tomada por el pueblo. Hablan de ciudadanos armados enfrentándose a soldados del rey. Y entonces el silencio debió apoderarse de la sala, porque todos comprendieron lo mismo. Si aquello había ocurrido en Francia, ¿podría ocurrir también en España? Carlos IV apenas llevaba unos meses sentado en el trono. Todavía estaba organizando su gobierno, y de pronto descubría que el país vecino estaba viviendo algo que ningún rey creía posible. Por primera vez, no era un ejército el que amenazaba a una monarquía. Era su propio pueblo. Y esa idea resultaba mucho más aterradora que cualquier invasión. El encargado de reaccionar fue José Moñino y Redondo, mejor conocido como el Conde de Floridablanca, un hombre experimentado, prudente y profundamente leal a la monarquía. Entendió algo desde el primer momento. Las armas podían detener ejércitos y soldados, pero no podían detener ideas. Y si las ideas revolucionarias entraban en España, podrían sembrar dudas, descontento y con el tiempo provocar una crisis semejante. Por eso tomó una decisión, que hoy podría parecernos extrema. Comenzó a cerrar la puerta a todos los que llegaban desde Francia.
Se vigiló con mayor atención la frontera. Se reforzó la censura. Muchos libros franceses dejaron de circular. Los periódicos que hablaban de la revolución fueron controlados. Incluso las cartas que cruzaban la frontera empezaron a revisar con más cuidado. La intención era sencilla. Si el pueblo español nunca conocía aquellas ideas, quizá nunca sentiría la tentación de imitarlas. Pero la historia nos ha demostrado una vez más que las ideas no entienden de fronteras y tarde o temprano terminarían encontrando el camino para llegar a España. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Sé que algunos de ustedes quizá hayan notado algo diferente. En esta ocasión no hablamos profundamente de España ni de Carlos IV, y la razón es muy sencilla. A veces, para entender la historia de un país, primero tenemos que mirar lo que está ocurriendo más allá de sus fronteras. Hoy viajamos a Francia porque era imposible comprender las decisiones que tomaría la monarquía española sin entender el terremoto político que estaba sacudiendo al país vecino. La Revolución Francesa no fue únicamente un problema de franceses, fue un acontecimiento que hizo temblar a todas las monarquías de Europa, y España no sería la excepción. Mientras en París caían viejas ideas y nacían otras nuevas, en Madrid comenzaban a crecer el miedo, la incertidumbre y las dudas sobre el futuro. Carlos IV todavía no lo sabía, pero aquel conflicto que parecía muy lejano, muy pronto cruzaría los Pirineos y llamaría a las puertas de su reino. Las decisiones que se tomaran en Francia terminarían afectando a España de una manera que nadie podía imaginar. Y eso es precisamente lo que descubriremos en nuestro próximo episodio. Porque la revolución ya había comenzado y ahora le tocaba a España decidir cómo responder ante un mundo que estaba cambiando para siempre. Si hay algo que me gustaría que se llevaran de esta historia, es que los grandes cambios rara vez comienzan con una guerra o una batalla. Casi siempre empiezan con una idea que alguien se atreve a cuestionar, una conversación, una inconformidad o una pregunta que durante mucho tiempo nadie se había atrevido a hacer. La historia nos enseña que los imperios pueden ser inmensos. Los reyes pueden parecer invencibles y las fronteras pueden extenderse por medio mundo, pero nada es tan fuerte como una idea cuando encuentra el momento adecuado para cambiar la forma de pensar de las personas. Y creo que esa es una de las razones por las que vale la pena conocer el pasado, no para vivir anclados, sino para entender mejor el presente y tomar mejores decisiones para el futuro. De verdad, gracias por regalarme un rato de su tiempo. Gracias por acompañarme episodio tras episodio, por sus comentarios, por compartir este espacio y por hacer que esta comunidad siga creciendo. Nunca imaginé que un proyecto nacido del gusto por la historia pudiera reunir a tantas personas con la misma curiosidad y las mismas ganas de aprender. Si les gustó, los invito a dejar su me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan los próximos capítulos de este viaje por la historia de España. Y si creen que alguien más disfrutaría esta historia tanto como nosotros, compártele este episodio. Nunca sabemos cuándo una buena historia puede despertar una nueva pasión. Yo soy Ale y quiero recordarles algo que intento tener presente todos los días. La historia no existe para juzgar a quienes vivieron antes que nosotros. Existe para enseñarnos, para hacernos más humildes y para recordarnos que, por muy diferentes que parezcan las épocas, los seres humanos seguimos enfrentándonos a los mismos miedos, las mismas esperanzas y las mismas decisiones. Cuídense mucho y nunca dejen de hacerse preguntas.
Nunca pierdan la curiosidad, porque mientras exista alguien dispuesto a contar la historia y alguien dispuesto a escucharla, el pasado nunca dejará de estar vivo. Esto fue Reyes y Reinas de España. Nos escuchamos en el próximo episodio.